Minasan, konnichiwa. Bienvenidos al cuarto y último video de historia de la escritura. En este video vamos a cubrir cómo llegan los caracteres chinos a Japón. El proceso es muy evidente, pues Japón es una isla que no solamente es pequeña en extensión del territorio, sino en extensión cultivable. No solamente no es tan fértil como la China continental, sino que hay muchos terrenos montañosos en los cuales no se puede cultivar por sus creencias religiosas, o mejor, no se podía cultivar por sus creencias religiosas. Así que tenían que importar muchos alimentos y muchas cosas de China. China se vuelve un referente cultural para Japón muy grande y se vuelve esa vasija cultural de la que beben, así como los invasores bárbaros bebieron de la vasija de los romanos y los mismos romanos bebieron de la vasija de los griegos. Los japoneses, perdón, bebieron de la vasija de los chinos y desarrollaron toda una cultura nueva a partir de esas adquisiciones que hicieron de los chinos. Mediante estos intercambios culturales y comerciales empezaron a entrar los caracteres chinos a Japón en una serie de oleadas. Reconocemos, digamos, algunos sellos, muchos pergaminos, muchos escritos budistas, por ejemplo, que serían los primeros signos o caracteres chinos que llegarían a Japón. Cuando los caracteres chinos llegan a Japón, ya hay un emperador. Recordemos que en Japón el emperador es el descendiente directo de Amaterasu, la diosa del sol. Ya hay un emperador, hay una estructura social formada, a pesar de que no están todavía en todo el territorio del actual Japón y definitivamente no están unificados. Ya hay una jerarquía social y sobre todo ya hay un idioma, ya hay una cultura. Este primer idioma le llamamos Yamato Gotoba y son muchas de las palabras más tradicionales de Japón, como la misma palabra Yamato. Sin embargo, eran una cultura o un grupo étnico que no tenía escritura, como por ejemplo muchos grupos indígenas de Sudamérica o muchas tribus indígenas africanas. La escritura no es, o mejor, no se vuelve una necesidad cultural de la noche a la mañana. Por lo general, las culturas llegan a la escritura por una necesidad de crecimiento económico. Cuando hay una abundancia de bienes y servicios a intercambiar, se necesita llevar registro de qué bienes están intercambiando, y de ese registro es que surgen las necesidades culturales de escritura. Que cuando existe la escritura también va a haber una proliferación de bienes culturales como los libros, como la pintura, como, bueno, la caligrafía misma, por ejemplo. Es fruto de esa abundancia cultural. Entonces, cuando Japón y China empiezan a comerciar tanto y Japón empieza a tener una abundancia económica, empiezan a necesitar registrar. Pero la necesidad de que los japoneses escribieran va más allá, y es poder comunicarse con los chinos sin tener que ir hasta el otro lado del mar de Japón. Entonces, la opción más práctica es que los japoneses aprendan a escribir con los caracteres chinos. Y así como los chinos tenían una disyuntiva entre la lengua escrita y la lengua hablada, que para ese entonces ya no existe esa disyuntiva, los japoneses crean esa misma disyuntiva. Ellos hablan Yamato Gotoba, pero empiezan a comunicarse con los chinos en chino, al punto que empiezan a consumir bienes culturales de China. Y ellos lo que hacen es ver los caracteres, leer los caracteres y entender las ideas, pero las procesan mentalmente en japonés. Esa es una cosa muy especial y muy única del proceso de apropiación de la escritura china en Japón, y es que ellos veían las imágenes pero las procesaban mentalmente en otro idioma completamente diferente. A partir de esto, ellos empiezan a generar
una serie de anotaciones al margen para poder organizar los caracteres cuando leían en voz alta. La lectura en voz baja o la lectura mental, digámoslo, es un fenómeno especialmente reciente en la historia de la humanidad y se da a partir de la imprenta de Gutenberg, cuando las personas empiezan a poder tener sus propios libros sin tener que ir a centros donde les leyeran, porque además cuando las personas empiezan a tener sus propios libros empiezan a aprender a leer y escribir, los índices de alfabetización se incrementan, y es precisamente allí donde nace o surge la lectura en voz baja. Pero hasta ese entonces la lectura se hacía en voz alta. Los japoneses no leían en voz alta en chino, los japoneses leían en voz alta en japonés, en Yamato Gotoba. Entonces, para poder leer y que las demás personas les entendieran, ellos tenían que tener estas anotaciones, porque resulta que el orden de los elementos de una oración en chino y en japonés son diferentes. El chino es más similar a la estructura del español de sujeto, verbo, complemento, mientras que el japonés es al revés. La tradición del Yamato Gotoba indica que la estructura es la misma del japonés contemporáneo, que es sujeto, complemento y verbo al final. Para poder organizar los elementos y que tuvieran sentido en Yamato Gotoba, ellos empezaron a marcar los textos para indicar qué palabras debían ir cambiando de lugar y en qué orden. Ese sería el origen del contemporáneo furigana, que ayuda a la lectura. Entonces ellos empiezan a leer en voz alta una cosa y a leer mentalmente otra y a leer gráficamente otra, y es un proceso muy curioso, porque se enseña en las escuelas de esta manera. Pronto los japoneses empiezan a usar los signos chinos para generar sus propios textos. Esta vez ya llega un punto de la historia en el que los japoneses dejan de necesitar leer los textos chinos y empiezan a necesitar generar los propios textos para sí mismos, para más japoneses. Y es en este punto cuando se eliminan o se empiezan a eliminar estas marcaciones y se empiezan a escribir en el orden del japonés y empiezan a asimilarse el Yamato Gotoba y la escritura china. Ese es el origen de las dos lecturas, lo veremos un poco más a profundidad en otro video, pero hay unas lecturas que vienen del Yamato Gotoba que son las lecturas kun, y hay unas lecturas de los caracteres que vienen de las oleadas de caracteres chinos, que son las lecturas on, que son las lecturas chinas, porque empiezan a mezclarse y se empiezan a utilizar las dos lecturas de manera indistinta, y llegan palabras que al comienzo son extranjerismos que ellos leen en caracteres chinos, pero las palabras con las lecturas chinas empiezan a apropiarse dentro del habla del Yamato Gotoba y dejan de ser extranjerismos y pasan a ser palabras del japonés, o mejor, del Yamato Gotoba, y empiezan a redactarse textos con caracteres chinos. Cuando eso ocurre, Japón está terriblemente dividido, así que empiezan a florecer una cantidad de simplificaciones de los caracteres. Los caracteres chinos ya vienen simplificados, no desde la simplificación de Mao que mencionábamos en el video anterior, sino desde unas simplificaciones que traen consigo el flujo natural del idioma, que fueron menos forzadas que la simplificación de Mao, pero ellos empiezan a simplificarlas aún más con el arte de la caligrafía. Ese es el origen de los modernos silabarios hiragana y katakana, que formarían el sistema de escritura mixto. No son más que meras simplificaciones de los caracteres chinos que ellos estaban usando para escribir. Y surgen muchísimos caracteres para los mismos sonidos. Y se empiezan a usar indistintamente caracteres similares para la misma cosa. Se empiezan a inventar caracteres a partir de la misma estructura de collage que vimos en el video anterior. Ellos mismos empiezan a crear sus propios caracteres, porque hay una característica
de la cultura japonesa, y es que ellos lo que toman, lo apropian, lo hacen suyo y lo mejoran, lo adaptan. Y eso fue lo que hicieron con los caracteres chinos, así como lo hicieron con la radio de transistores. Eh, entonces, básicamente, ellos lo que hacen es empiezan a generar una rica gama de caracteres nuevos. Y empiezan a escribir en japonés, y empiezan a usar hiragana, y empiezan a usar katakana, y empiezan a mezclarlos sin ninguna norma de absolutamente nada. Y hay tantas maneras de escribir, que si uno viaja al norte de Japón, escriben y hablan de una manera, y si uno viaja al sur de Japón, escriben y hablan de otra manera, y si uno está en el centro o en el oriente, en el occidente, escribían con unos radicales y en el otro lado con otros. Y todo empieza a volverse más bien caótico, porque cuando tú tienes un sistema de escritura para un pueblo y una nación y no todos lo están usando de la misma manera, no hay comunicación, y entonces se pierde el objetivo del sistema de escritura. Entonces se instalan los shogunatos en Japón, y como llegan, se van. Y se van luego del periodo Edo. Los shogunes empiezan a tener mucha riqueza, pero los japoneses, pero Edo, Tokugawa Ieyasu cierra Japón del todo y no se permiten extranjeros, y eso por supuesto genera más curiosidad, y empiezan a ver cómo nacen las democracias en Europa, y cómo se establecen grandes estados-nación e imperios poderosísimos, mientras que ellos siguen encerrados en sus islas. Así que pronto vendrá un periodo de la historia japonesa que conocemos como la Revolución Meiji. La Revolución Meiji nace de este descontento y de la necesidad de derechos, de democracia, de occidentalización, por qué no decirlo, y de entrada de lo extranjero. La Revolución Meiji nace en 1866, o comienza en 1866, y finaliza en 1869, y es un periodo de la historia de Japón en el que se derroca a los shogunes que tenían el poder de cerrar Japón completamente, y se instaura nuevamente al emperador como fuente de poder simbólico y de poder social. Y empiezan a modernizar y occidentalizar todo en Japón: la ropa, las casas, absolutamente todo, la democracia, la educación. Y cuando empiezan a occidentalizar la educación, empieza un movimiento que afirma que los japoneses deben empezar a escribir con el alfabeto, porque los caracteres chinos son muy complicados, algo muy similar a lo que viviría Mao varios años después. Pero ellos lo que dicen es: debemos utilizar el alfabeto para poder comunicarnos con Europa. Muchos nacionalistas se rehúsan porque ellos ya han forjado su cultura a partir de los caracteres chinos. Así que empiezan una estructuración del uso de los caracteres chinos. Empiezan a decidir qué caracteres se van a usar, qué no. Empiezan a decidir el tema del hiragana y el katakana, cuántos caracteres, cuáles son los sonidos más usados del japonés. Empiezan a decidir el hiragana tiene unos usos, el katakana tiene otros usos. Los kanas para cada sonido, uno solamente, con uno por cada sonido nos basta, los demás nos sobran. Y también deciden qué kanji van a empezar a usar, qué caracteres chinos van a usar, qué caracteres chinos van a enseñar. Y nace la primera lista de 1800 algo de caracteres chinos que se van a enseñar en Japón. Básicamente, a partir de la Revolución Meiji, son pocos los cambios que ha tenido oficialmente el sistema de escritura en Japón. El hiragana se sigue usando principalmente para palabras nativas y para conjugaciones verbales, partículas, bueno, toda una serie de elementos gramaticales. El katakana se sigue usando para principalmente palabras extranjeras, onomatopeyas, etc., a pesar de que hay muchas personas que escriben completamente en katakana. Y el kanji sigue usándose en Japón hoy en día.
eh, solo que ya no son 1800 algo los caracteres de uso, digamos, de uso común, sino en la actualidad contamos con 2136 caracteres de uso común. Básicamente esa es la historia de cómo llegan los caracteres chinos a Japón y de cómo se adaptan a su cultura o de cómo ellos los adaptaron a su cultura y cómo se vuelven parte de la historia japonesa, parte de la occidentalización japonesa y parte de la cultura de su sentir y de su pensar. Con esto cerramos el ciclo de historia de la escritura. Espero, digamos, haya quedado claro el sentido de estos 4 videos. Hayamos entendido un poco mejor cuáles son las diferencias entre el español y el japonés y por qué el japonés toma los caracteres chinos para su escritura, y ante todo que les sea útil, primero para poder comenzar con sus estudios, para poder continuar o profundizar sus estudios, pero segundo también para que entiendan y se apasionen por este tema y digamos sientan el mismo cariño y el mismo afecto por los kanji como lo siento yo. Eso es todo por el video de hoy. Sole ya, matane.